¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano en su taller, desde los fondos del taller, para mostrarles la Honda 750, una de las motos que tengo que el amigo Marcos Gardés. Les paso un dato de color. Gardés era el apellido de Carlos Gardel, nació en Toulouse como Charles Romuald Gardés. Pero bueno, cuando llegaron acá su apellido fue deformado como tantos otros apellidos de gente que inmigraba a este país. Bueno, esta es la Honda 750 para el amigo Gardel. Tiene su matrícula al igual que todo lo que yo tengo. Después por ahí les muestro el Daytona para que sepan. No mostré todos los números por una cuestión obvia. Nada, algunos amigos me preguntan cómo una moto de tanta cilindrada puede entregar nada más que 140 kilómetros o 85 millas. Bueno, otro dato de color. Esta moto en su época fue fabricada para el mercado norteamericano, donde limitaban la velocidad de las motos a 130, 140 kilómetros por hora. ¿Qué hizo Honda? No le bajó la potencia en absoluto. Entrega las 10.000 vueltas, se usa toda la escala, pero redujo muy astutamente la escala del velocímetro, marcando hasta 140. Es una moto que toda acelerada en su estado óptimo, dado que hay que hacer que estos cuatro funcionen perfectamente al unísono, pero bueno, se logra. Entrega 180 kilómetros, una moto interesante, divertida, entretenida. Así que nada, bueno. Y también dudaba del 7 bancadas. Acá lo tenemos al 7 bancadas. Acá tengo la caja. Bueno, lo bajé de la GR. Los amigos que verdaderamente siguen el canal vieron todo. Tenía que sacar este frente de distribución, sacar la bomba previamente, para ver si está picado detrás. Esto es lo que comenté ayer en la charlita. Aprovecho a mandarle un saludo al amigo Gastón Montenegro, te mando un saludo, un abrazo. Bueno, aparentemente detrás de la bomba, o es lo que me indica la experiencia después de haber visto muchos motores de estos, por ahí se comió detrás de la bomba y pasa el agua al aceite, dado que bueno, está mezclando. Tendría que haber sacado el frente hoy, pero bueno, no estuve trabajando con las instalaciones a reglamento, que el amigo Gardel bueno, no está muy de acuerdo con eso, pero es un tema de él. El canal está abierto para que se vaya quien quiera. Me dolería perder amigos como Gastón, Cogurza, Tito, ni hablar del querido Miguel, pero tipos así de paso no hay ningún problema, se pueden ir donde quieran. No pueden dudar de los contenidos del canal, porque eso sí que está mal. Pero bueno, mientras tenga los amigos de la primera hora como 09 Michael, Zapito, Cogurza, Juanpi, tantos otros, está todo más que bien. Acá está el 7 bancadas, como les estaba diciendo. Hoy tendría que haber desarmado esto, pero bueno, estuve realizando instalaciones en forma reglamentaria para ser aprobadas o no. Eso va a juicio del inspector, pero calculo que va a estar todo bien. Y si no, si está todo bien acá, voy a tener que sacar la tapa de cilindros para, bueno, mandar a soldar, rellenar o hacer lo que corresponda, porque está mezclando el agua con el aceite. Así que nada, después les pasaré la matrícula del Daytona, de la Gilera 200, la de la Zanela 150 y la de quien les habla, pero son datos que todos saben que son sensibles y no se deben estar mostrando. Les mando un saludo y espero que les guste el video. Nos vemos a la noche en otra charlita. Está de más decir que este es un video para la sección Cosechando Amigos.